Ok. Bueno, entonces quiero unos conceptos, ya supongo que todos han leído o en las clases han visto, han cubierto sobre las funciones generalizadas. Es importante que las diferenciemos de las funciones de variable real, las que nosotros veníamos conociendo, porque no van a ser la misma. Las funciones que nosotros conocemos, ellas actúan sobre numeritos, nosotros sabemos eso. Pero las funciones generalizadas, ellas actúan sobre funciones. Por decirlo así, su dominio son funciones. Entonces, bueno, de las cosas que vieron en semana 1, me gustaría repasar un momentico Heaviside, tanto su gráfica como las propiedades que podemos aprovecharnos de ella, porque durante todo el curso van a tener que practicar eso de cómo convertir una función aprovechándose de Heaviside. Ya van a ver por qué se los digo. Entonces, bueno, aquí tenemos que Heaviside es una función a trozos. Si está centrada en 0, entonces cuando x mayor que 0, mayor o igual que 0, la función vale 1. Y cuando es menor que 0, pues la función vale 0. Si está centrada en otro sitio, entonces aquí tenemos el punto A. Si ella está centrada en A, entonces a la derecha de A va a valer 1 y a la izquierda de A va a valer 0. Entonces, esto aplica para todos los reales. El dominio de Heaviside, nótese que son todos los reales. Bien, entonces ahora aquí tenemos, fíjense que aquí tenemos h de x y aquí tenemos h de menos x. Entonces aquí, donde sea que yo vea x, en estas zonas del dominio, yo voy a colocar menos x. Entonces, si multiplico esto, recordando inecuaciones, ahora yo obtengo esto. Entonces, ahora a la izquierda de 0 va a valer 1 y a la derecha de 0 va a valer 0. Si ella está centrada en otro lugar, aquí hacemos lo mismo, lo que vemos aquí en el argumento, lo colocamos donde sea que yo vea x y resolvemos, despejamos en esta inecuación y tenemos el nuevo cambio, la nueva definición de los trozos. Y aquí vemos la gráfica de esa nueva Heaviside. Entonces vemos que aquí, hacia la izquierda, ella es que vale 1, y hacia la derecha, ella vale 0. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esta Heaviside sirve para cuando les nombran funciones anticausales y este tipo de cosas, porque es muy, al profesor Navarro le gusta muchísimo este truquito con la Heaviside anticausal. Entonces, bien, supongamos que tengamos la integral de 0 a más infinito de una función, cualquiera x. Entonces nosotros podemos reescribir esta integral de menos infinito a más infinito para cubrir todo el eje real utilizando Heaviside. Entonces, si notan, es lo mismo porque de menos infinito a 0, en este caso, ella vale 0. No nos va a alterar en nada, pero sí nos va a ayudar para empezar a aplicar las propiedades que vayamos aprendiendo con las funciones generalizadas y todas esas herramientas. Ahora sobre la delta de Dirac. Bien, aquí lo mismo. Quiero destacar que no es una función de variable real, otra vez, ella actúa sobre funciones. Estas funciones vamos a decir que pertenecen a un espacio de prueba, el que nosotros determinemos, pero normalmente basta con decir que ellas pertenecen a un espacio de prueba. Entonces vamos a llamar a esa función perteneciente al espacio de prueba, aquí yo voy a utilizar phi de x. Entonces, como si yo dije que delta de Dirac es una función generalizada, ¿cómo va a actuar sobre una función? Entonces, tengo la integral desde menos infinito a más infinito de delta de Dirac centrada en C, actuando en phi de x, integral de x. Eso es lo mismo a que yo diga que yo, por decirlo así, sustituye y coloque estas flechitas y lo separe aquí por una barra. De un lado coloqué delta de Dirac y aquí está phi de x. Entonces esto es el argumento.
Entonces es importante, vamos a ver si me sale aquí bien escrito. Bueno, no quedó tan mal. Ok, este va a ser el argumento. Esto también es equivalente a que yo utilice esta notación o a que yo utilice esta. Las más comunes son esta y esta que está aquí. Bueno, y esta también en realidad, para las propiedades. Lo que sé es que la menos que van a ver es esta porque, bueno, es muy confusa en qué evalúas y todo este tipo de cosas. Bueno, a ninguno de los dos profesores les convence, por decirlo así, que a la distribución delta de Dirac se le llame función, porque estaríamos como haciendo alusión a la función a la que estamos acostumbrados, y eso, bueno, teóricamente está incorrecto. Entonces, cuando vayan a justificar cosas o referirse a delta de Dirac, o solo nombren delta de Dirac, o digan función generalizada. Una de esas dos opciones, pero escribir solamente función delta de Dirac, eso no lo hagan. Ahora vamos a decir que es soporte compacto. Una función de soporte compacto es que, por ejemplo, tengamos aquí, tengo una función, supongamos que tengo aquí valor absoluto invertido, bueno, no importa cuál sea, que aquí tenemos 2 y aquí tenemos menos 3. Entonces, y solo la tenemos definida en este intervalo. Entonces, la función de soporte compacto va a hacer que ella está definida en un intervalo cerrado, acotado, y que fuera de ese intervalo, la función sea nula. Eso es lo que quiere decir una función de soporte compacto. Porque este término también se lo van a conseguir mucho. Bien, entonces ahora ya que hicimos esto, esta expresión, no necesariamente podemos realizarlo solo con delta de Dirac, ya que otras funciones también podemos tomarlas como funciones generalizadas y hacer que actúen sobre otras funciones. Entonces aquí tenemos la integral de menos infinito a más infinito de f de x actuando sobre phi de x. Entonces lo reescribimos así. Entonces en este caso ya vemos que phi sigue en el argumento. Del lado derecho va a ir la función que es el argumento, se está actuando. Y aquí a quien nosotros estamos considerando generalizada. Entonces esto se puede hacer siempre que f sea diferenciable, suave o suave a trozos. Este tipo de cosas. Ok, entonces la derivada generalizada de funciones suaves o suaves a trozos. Entonces esto es una propiedad que no sé si ya la detallaron en la guía teórica, entonces aquí está. Entonces, bueno, lo voy a explicar desde esta notación, son lo mismo. Entonces, que cuando está primada la función generalizada, yo puedo, por decirlo así, trasladar esa derivada al argumento. Esto siempre va a ser muy útil para cierto tipo de manipulaciones que vamos a estar haciendo. Pero, ¿cuál es el precio que tengo que pagar para pasar esta derivada al argumento? Que tengo que multiplicar por menos. Aquí está, eso siempre lo voy a tener que hacer y queda planteada esta igualdad. Entonces, bien, por conveniencia, yo voy a pasar este menos para este lado para demostrar lo que viene a continuación. Entonces yo voy a hacer el cambio de phi de x igual a g de x, igual a g' de x, perdón. Entonces, porque yo quiero conseguir esta misma relación que está aquí, pero yo la quiero conseguir con la derivada doble. Quiero ver cómo queda la expresión. Entonces, de esta expresión,
sustituyo lo que yo ahora estoy llamando phi de x. Entonces aquí en el nuevo argumento me queda g' de x. Y aquí si yo quiero sustituir phi' de x, entonces aquí yo derivo ambos lados de la ecuación y me queda que phi' de x es igual a g' de x. Y lo sustituyo aquí. Entonces, pero ahora yo no quiero que esta parte, que eso me quede así. Yo quiero que me quede como en esta expresión, que una sola función sea la que cargue con las derivadas. Entonces, yo quiero que la derivada ya no esté en el argumento, sino que la tenga en la distribución. Entonces, para hacer eso, si yo quiero que lo tenga la distribución, entonces quiere decir que yo efectivamente le paso la derivada y coloco un signo menos. Entonces eso lo sustituyo aquí, teniendo en cuenta que yo ya venía arrastrando este signo menos, y obtengo esto. Simplifico estos de menos por menos más, y llegamos a esto. Entonces, por ahora en la siguiente clase, en el caso de la sección 2, ustedes verán que esto se va a convertir en una propiedad tontísima, no va a ser necesario hacer este tipo de demostración, pero para la evaluación que viene el viernes, ustedes van a tener permitido hacerlo, es así. En el caso de los que ya lo vieron, no sé si ya lo vieron con el profesor Luis León, esto va a ser simplemente con un -1 a la n metido aquí. Entonces, ese n de qué va a depender de la cantidad de derivadas. Entonces, en este caso, si aquí yo tengo dos derivadas, entonces es n igual a 2. Entonces, fíjense que se llega a lo mismo. Ok, entonces ahora la derivada generalizada para una función suave a trozos va a ser igual a f clásica. Esta es la derivada que nosotros conocemos, la que siempre hemos utilizado, más, en el caso de que presente discontinuidades, más los saltos que tenga la función y multiplicado por la delta de Dirac centrada en donde se encuentran estos saltos. Entonces recordemos que los saltos se calculan esta notación, no recuerdo si está bien, pero no, es así. ¿Ven esto? Ajá. El valor de f en c por la derecha menos la función evaluada en c por la izquierda. Si tenemos una función que, por ejemplo, presenta otro tipo de discontinuidades, no sé, que no es tan notable, a veces no necesariamente es que sea evaluada, sino lo toman como el límite. El límite cuando tiende a c por la derecha, menos el límite cuando tiende a c por la izquierda. Se puede aplicar esos dos. Bien, entonces una vez que hicimos ese tipo de toques técnicos, de toques teóricos, ahora vamos con los ejercicios. ¿Alguna pregunta sobre esas cosas teóricas que mencionamos antes de entrar con los ejercicios? ¿No? Ok. Bien, entonces aquí nos piden este primer ejercicio. Calcule f' generalizada de x, teniendo a x como la función a trozos, coseno de x, si, bueno, esta rama, valor absoluto es menor o igual que pi medios, o valor absoluto mayor o igual que pi medios, en esa rama ya vale 0. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos notar? Que esta es una función, recordemos, de soporte compacto. Entonces, porque ella está definida, fíjense, en un intervalo cerrado, en un intervalo acotado, de menos pi medio, y fuera de eso, ella es nula.
Entonces, nótese también que es muy importante diferenciar a que la función sea de soporte compacto y que sea cero en este espacio que yo estoy diciendo, a que no esté definida fuera del intervalo acotado cerrado. Tienen que tener mucho cuidado con eso, porque si no está definida, ustedes no pueden estar haciendo allí, no pueden decir que es lo mismo. Bien, entonces aquí tenemos la gráfica de f de x. Entonces ya sabemos que f' generalizada de x va a ser igual a f' clásica más los saltos que tenga la función. Pero como aquí vemos, esta función es continua, entonces ella no tiene saltos, entonces por lo tanto este término va a ser cero. Ella es continua, pero ahora en todo esto. Ok, entonces por lo tanto, f' generalizada de x va a ser igual a simplemente f' clásica. Entonces, como esa es la que conocemos, derivamos normalito cada rama. Entonces, f' clásica va a ser igual a la derivada del coseno, que es menos seno de x, y pues derivada de 0 es 0. Entonces ya tenemos calculada f' clásica y es igual a f' generalizada. Pero la que nos están pidiendo es f''. Entonces, para poder calcularla, vamos a graficar f' clásica. En caso, allá, déjenme leer el chat. Sí, Sebastián, en caso de que la función no esté definida en todos los reales, tienes que reescribirla para que sí esté definida y tú puedas aplicar todo este tipo de fórmulas. Entonces, supongamos que, a ver si puedo cambiarle el color a esto. Ajá, aquí. Supongamos que esto no sea coseno de x, pero que sea 0 hasta aquí. Y que ella venga a valer coseno en todo esto, así. ¿Cómo yo hago para reescribirla? Y que me den definida nada más esta rama. Pues por eso es que yo les comenté que tienen que acordarse de Heaviside. Entonces, porque si tienen a la derecha todo esto, entonces 1 por coseno es el mismo coseno, no se los va a alterar en nada. Y de este lado tienen 0. Entonces ahora tienen, por decirlo así, la misma función, tienen la misma gráfica, pero ahora la tienen definida en todos los reales. Ajá, quedó aquí. Quitar esto. Ok, ¿se entendió eso de quién fue? Sebastián. Bueno, ya nos responderá. Bueno, sigamos. Ok, entonces aquí graficamos f' clásica. Aquí tenemos la gráfica uy, este no. Ok, este es f' clásica, la gráfica. Ah, ok. Gracias, Sebastián. Ok, aquí ya va. Ok. Bien, entonces ahora vemos que esta es la gráfica de menos seno de x, de menos pi medio a pi medio, y fuera de eso, ella sigue siendo de soporte compacto. En las gráficas es importante que coloquen este tipo de líneas así pegaditas al eje, porque si no las colocan, como les digo, se asume de que no es que la función sea nula, sino que se asume que no está definida. Entonces, bien, para calcular f' generalizada, eso va a ser igual a la derivada segunda de la clásica, más los saltos, pero ya no son de la función de f de x, sino ahora estamos utilizando los de la derivada. Entonces, aquí tenemos la gráfica de la derivada.
ella tiene saltos, tiene puntos de discontinuidad, sí. Ella tiene un salto en menos pi medio y también tiene un salto en pi medios. Entonces vamos a calcular esos saltos que tiene la derivada allí. En pi medio, a la derecha, ella vale 0, menos el valor de la izquierda. A la izquierda, ella vale menos 1. Entonces 0 menos 1, este salto me da 1. El otro salto que tiene es en menos pi medio. Entonces a la derecha, ella vale 1, menos a la izquierda, me acerco por la izquierda, vemos que ella vale 0. Entonces 1 menos 0. Ya tengo calculados el salto en los dos puntos de discontinuidad. Ahora voy a calcular f' clásica. Volvemos a hacer como en el caso anterior, derivo normalito, como hemos conocido todo este tiempo. Entonces la derivada de menos seno de x es igual a menos coseno de x. Y aquí se mantiene derivada de 0, 0. Entonces aquí yo quiero que noten este tipo de manipulaciones, por lo menos con las funciones trigonométricas. Con la exponencial también sucede eso. Si también sucede con la exponencial, entonces esto también va a aplicar para las hiperbólicas. Y es que por lo menos noten que si yo multiplico por menos ambos lados de la igualdad, entonces yo voy a obtener menos f' clásica. Si yo multiplico por menos, esta rama me queda coseno positivo y 0 por menos 1 sigue manteniéndose el 0. Entonces, notemos esto que está aquí. Lo voy a poner en otro color. ¿Sí se ve con la línea amarilla o prefieren otro color? ¿Se ve? Ok. Bien, entonces noten esto que está aquí. Entonces, ¿no les recuerda algo que ya hemos visto? Esto que está aquí, perdón, esto, tiene esta misma estructura. ¿Sí? Entonces, volvimos a recuperar el coseno con todavía el signo. Entonces, f' clásica la podemos reescribir de esta manera. Entonces, esto que acabo de hacer es muy importante porque esto sí es común aplicarlo en los ejercicios. Bien, entonces aquí yo despejo f' clásica. Clásica. Y entonces, bueno, multiplico por menos para despejarla y me queda esto. Ok, entonces finalmente la derivada segunda generalizada de x va a ser igual a f' clásica. Y obtuvimos que f' clásica era esto, entonces menos f de x más los saltos. Entonces, ¿cuánto vale el salto en pi medios? 1. Entonces aquí está 1 por la delta de Dirac centrada en donde ocurre este salto. ¿Y en dónde ocurre este salto? En pi medios. Entonces aquí centramos la delta de Dirac en pi medios. Más el siguiente salto que ella tiene, vale 1, multiplico, entonces tiene que ir multiplicado por la delta de Dirac centrada en donde ocurre esta discontinuidad, que vemos que fue en menos pi medio, y aquí obtenemos esto. Entonces esa es la expresión que nos estaban pidiendo en este ejercicio. ¿Alguna duda en este ejercicio? ¿Por qué coloco? Ya se me fue, me muestra el mensaje. Ajá, ¿por qué coloco la delta Dirac? ¿En dónde? ¿Te refieres aquí? En esto que estoy colocando azul.
Ajá, porque eso es lo que me indica la fórmula. ¿Dónde está? Fíjense que aquí, para calcular la derivada generalizada, va a ser igual a f' clásica más el salto, y el salto tiene que ir multiplicado por la delta de Dirac, donde está centrada, donde ocurre ese salto. Entonces, el coeficiente que yo le voy a colocar a la delta de Dirac es es lo que yo calculo, esos son los saltos, los coeficientes de la delta de Dirac, y por eso es que yo lo sustituyo aquí. Entonces, eso es lo nuevo que van a tener la derivada de las funciones generalizadas. De nuevo, la propiedad del signo. Eh, Leonardo dice aquí. Ah, ok. Bien, entonces aquí sacamos, aquí calculamos, en esta parte estoy aquí, f' clásica. Normal como la venimos, como la conocemos todo este tiempo. Entonces, por ahora, aquí no estoy utilizando ninguna consideración nueva de las distribuciones generalizadas ni nada de eso. Entonces, pero fíjate que cuando yo derivo f' clásica, si yo derivo esta rama de menos seno, la derivada de eso es menos coseno, derivada de cero es cero. Entonces, aquí, si yo multiplico ambos lados de la ecuación por menos 1, entonces, menos f' clásica menos coseno de x por menos 1 me da coseno positivo, y por 0 aquí se sigue manteniendo el 0. Entonces, esto que está aquí es lo que yo hice referencia, que si no les recordaba algo o de las cosas que tienen que ir estando pendientes, porque esto, fíjense la función que nos llega a nosotros al principio, coseno de x, si valor absoluto menor o igual que pi medio, 0, si mayor o igual que pi medio. Vemos cómo nos quedó esta expresión, también nos quedó coseno de x, si valor absoluto menor que pi medio, 0, si valor absoluto pi medio. Entonces son la misma expresión. Entonces, como son la misma expresión, yo la puedo sustituir aquí. Yo puedo decir que todo esto, puedo venir y decir, ah, bueno, todo esto es f de x. La recuperé, es la misma expresión. Mira, yo una pregunta, sabes que siempre me doy cuenta que como que está una función principal, ok, definida, y todo lo demás vale cero, pero tú estás sumando los saltos que inclusive están por fuera de la definición de esa función principal. O sea, por ejemplo, imagínate que yo tengo el coseno definido, no sé, de 1 a 2, y tú le sumas, fuera de esa definición, los saltos que está presentando. Yo pudiera tener una función, a trozos que no solamente tenga un coseno, sino que tenga, por ejemplo, un coseno, una función lineal, y que a eso yo le sume diferentes saltos. Tú estás diciendo es que, por ejemplo, tengas en una rama de un intervalo coseno y en otro intervalo tengas, por ejemplo, una recta. Sí. Sí, exactamente. O sea, porque tú vas a tener una función suave a trozos. O sea, vas a tener una función definida a trozos. Entonces tú eso la vas a ver como algo global. Si en cada trozo ella presenta discontinuidad y todo eso, tú todos esos saltos los vas a sumar. Vale, vale. De todas maneras, por ahí viene otro ejemplo, donde considero yo que se va a ver un poco la situación que estás comentando. Para ver si aquí en el chat salía otra cosa. Porque es menor y mayor estricto. Ah, no, esto sí fue por cuestión que se me fue. O sea, realmente este tipo de cosas son indiferentes, porque acuérdense que detrás de todo este tipo de cosas se esconden integrales.
Entonces, por un puntico no va a alterar la convergencia o la divergencia de todo esto. Entonces, si yo aquí hubiese escrito estricto solamente y arrastro estricto, está bien. Entonces no está allí porque, bueno, se me pasó, porque como les digo, eso no se le presta tanta atención porque un puntico no va a alterar la convergencia y todo eso. Ok. A ver qué más había en el chat. Ok, entonces vamos con el ejercicio 2. Expresa la función generalizada raíz de 1 menos x cuadrado multiplicada por la delta de Dirac 3 veces derivada, como combinación de la delta de Dirac y sus derivadas. Entonces, ¿qué me quiere decir con eso? Que el resultado que yo tengo que reportar tiene que aparecer solamente deltas de Dirac con deltas de Dirac primadas y alguno que otro coeficiente. No puede aparecer ninguna otra expresión. Bien, entonces por conveniencia, a esta parte de aquí, yo la voy a llamar f de x, para no estarme arrastrando a cada ratico esta raíz. Entonces, esto de aquí, haciendo el cambio que estoy realizando, me queda como f de x delta de Dirac 3 veces primada. Entonces aquí, para poder hacer manipulaciones, uso de propiedades y todo este tipo de cosas, yo no lo puedo hacer si no tomo una función de prueba, porque las propiedades como tal de la delta de Dirac, yo las voy a poder apreciar, yo me voy a poder aprovechar de ellas, es cuando cómo actúa sobre una función. Entonces le tengo que poner un argumento a eso. Entonces aquí, por eso voy a tomar, yo tomo una función phi, que es mi función de prueba, ¿sí? Entonces no me importa conocerla, no es necesario que yo defina cuál es la expresión de phi, no, ya van a ver que no es necesario, pero sí es importante que especifiquen eso, que phi representa una función de prueba que están tomando. Bien, entonces aquí ustedes tienen esta función que está actuando sobre phi de x. Pero yo de esta manera, yo no puedo aprovecharme de las propiedades de la delta de Dirac. Entonces yo para eso necesito dejar la delta de Dirac sola de este lado. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a pasar f de x al argumento. Entonces, ¿cómo me queda? Ahora me queda reescrito así. Ahora, para yo poder, insisto, aprovecharme de la facilidad que me da la delta de Dirac, que de una evalúa la función, lo que tiene en el argumento, en donde está centrada, que en este caso es 0. Fíjense que, ¿dónde está? Ok, fíjense que todo esto es con la delta de Dirac solita, no puede estar primada, no puede estar derivada. Entonces yo, estas derivadas que están aquí, yo las tengo que pasar también al argumento. Ok, entonces aquí, ya lo habíamos visto antes, entonces aquí yo para hacer esto coloco un signo menos para poder realizar esto. Ahora la delta de Dirac sí me queda solita, sin derivadas ni nada. Y de todo esto es lo que ahora está cargando con las 3 derivadas. Entonces ahora esta expresión, vamos a calcularla. Entonces yo quiero calcular la derivada tercera de todo esto. Eso lo vamos a realizar normalito como lo conocemos. Entonces primero vamos a empezar con la derivada, con la primera. Entonces aquí tenemos la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar,
por la segunda derivada. Entonces ya tenemos la primera derivada aquí. Ahora vamos a calcular la segunda. Entonces tenemos este término, entonces le aplicamos también la regla de derivada por la de multiplicación. Entonces tenemos la primera derivada, aquí le colocamos otra, f' por la segunda sin derivar. Y bueno, entonces aquí queda toda esta expresión. Entonces, ¿por qué aquí el 2? Porque fíjense que cuando yo hago el segundo término, entonces f' sin derivar por phi de x derivada. Sale, llevo 1, ¿no? Entonces, cuando hago esta, la primera derivada por la segunda sin derivar, vuelvo a obtener f' de x por phi' de x. Entonces, son términos iguales, entonces los sumé y por eso es que está el 2 aquí. Y bueno, basándome en lo mismo, calculo la que estábamos buscando, la de la tercera derivada. Y obtengo todo esto que está aquí. Entonces, todo esto que ya está aquí, yo lo voy a sustituir aquí, porque ya calculé esa expresión. Entonces, ¿cómo me queda? La delta de Dirac sigue aquí solito. Recuerden este signo menos que venimos arrastrando por la propiedad. Y aquí tenemos ya toda la expresión que habíamos calculado. Ya no aparece solo esto, sino que aparece su valor como tal. Bien, entonces sobre todo esto, la delta de Dirac ya puede pasar a evaluarlo. Entonces, es decir, la derivada tercera de f, delta de Dirac la va a evaluar en 0, phi de x también la va a evaluar en 0, f' lo va a evaluar en 0, y así todo ella lo va a evaluar en 0. Entonces, fijémonos que aquí, voy a usar verde, por ejemplo, aquí aparece la derivada tercera de f de x, aquí aparece la derivada segunda, f'. Recordemos que yo llamé f de x a esto. Entonces vieron que era conveniente para no estarme arrastrando esa raíz por todos lados por simplicidad. Bien, entonces ahora vamos a calcular todas estas derivadas, porque ya vemos que la necesitamos, ese valor necesitamos conocerlo, ya que la delta de Dirac pasa a evaluarlo en 0. Entonces, sabiendo que f de x es igual a raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, entonces yo evalúo eso en 0 y me da 1. Ahora calculo la derivada, bueno, su valor es esto, yo evalúo la derivada en 0 y obtengo esto. La derivada segunda de f de x, obtengo todo esto, lo evalúo en 0 y me da menos 1. Lo derivo una vez más, normalito como conocemos, obtengo todo esto y lo evalúo, esa derivada tercera lo evalúo en 0 y eso me da 0. Entonces ahora ya que conocemos estos numeritos, este que está aquí y este que está aquí. Entonces ahora yo los voy a sustituir aquí. Entonces, derivada en tercera de f evaluada en 0. ¿Cuánto valía? Valía 0. Entonces es decir que este término se anula. Más 3 f' evaluada en 0. ¿Cuánto da eso? Menos 1. Entonces aquí ya saben que esto, aquí vamos a colocar menos 1. Más 3 f' evaluado en 0. Eso nos dio 0. Entonces este término también se va. Más f de 0 por phi'' de 0. Entonces, ¿cuánto valía la función evaluada en 0? Valía 1. Entonces, este numerito de aquí es 1. Ahora, quitando los términos que se anularon, ahora yo tengo, no olvidemos el menos que vengo arrastrando de la propiedad, todo esto
es igual a menos 3 phi prima evaluado en cero. Recuerden que es este. Entonces, menos 1 por 3 menos 3. Y me queda phi prima evaluado en cero. Este se hizo 0 más 1 por phi, la derivada tercera de phi evaluada en cero. Aquí está. Pero recuerden que el enunciado me dice que yo tengo que expresar la función generalizada como combinación lineal de delta de Dirac y sus derivadas. Entonces, esta no es delta de Dirac, esta tampoco. Es decir, que ahora yo me tengo que devolver. Entonces, simplificamos aquí el signo menos, menos por menos más, aquí menos. Entonces, de aquí yo me tengo que regresar para que ya no aparezca y deshacerme de las funciones prueba y aparezcan otra vez las delta de Dirac. Entonces, ¿cómo hago eso? Aquí puedo sacar el 3 porque, bueno, ya recordemos que esto es una integral más infinito. Yo puedo sacar este 3 porque es una constante. Entonces la dejo afuera. Igual hago con este menos. Entonces aquí ya no voy a expresar phi evaluada en cero, sino ahora yo voy a colocar la delta de Dirac. Entonces yo puedo hacer esto porque recuérdense que ella sale evaluada en cero, fue porque la delta de Dirac ya actuó. Ahora lo voy a reescribir antes de que la delta de Dirac actuara. Entonces otra vez tengo phi prima de x. Pero ahora la función, las derivadas salen en los argumentos. Y yo ya no quiero que eso aparezca en el argumento. Yo quiero que de nuevo las derivadas las tenga delta de Dirac porque eso es lo que me piden reportar. Entonces, utilizando las propiedades, con la propiedad correspondiente para hacer eso, la que vimos anteriormente. Entonces, bueno, para pasar esta derivada para acá, multiplico por el signo menos. Y para pasar estas tres derivadas a delta de Dirac, también multiplico por un signo menos, que por eso es que aquí da más. Una vez que yo tengo esto, yo puedo ya decir que, bueno, que ya no necesitan la función de prueba y aquí simplemente reportan con con los coeficientes que encontraron y como aparezca la delta de Dirac, es decir, reportan todo sin los argumentos. Entonces, aquí yo tengo menos 3 delta prima de Dirac más la delta de Dirac derivada 3 veces. Bien, ¿alguna duda aquí? Mira, yo siempre voy a evaluar la delta de Dirac en el punto donde está centrada, ¿correcto? Sí, exactamente. Vale, vale, gracias. De nada, exacto. O sea, por lo menos aquí, si yo tuviese esto, si yo tuviera delta de Dirac centrada en 5, lo que sea que yo tenga al frente, yo lo voy a evaluar en 5, donde está ocurriendo eso. Entonces es súper importante que recuerden eso. Okay. Bien, otra observación que les quería hacer aquí, por lo menos de esta parte, es que, ok, ¿por qué no podemos reportar desde allí? Porque acuérdense que lo que estamos tomando como función de prueba es una función de variable real como la conocemos. Entonces, cuando nosotros evaluamos una función de variable real, entonces, por ejemplo, yo tengo coseno de x. Entonces, si yo evalúo coseno de x en pi, yo obtengo un numerito. Entonces, esto es un numerito. Entonces, aquí yo no puedo reportar numeritos, yo tengo que reportar distribuciones. Entonces, por eso, cuidado cuando hagan con este tipo de consideraciones, porque hay algunos ejercicios en los que esto se presta para confusión. Ok, entonces el tercero, esta la ven bien.
Ok. Bien, entonces el tercer ejercicio es f de x. Aquí otra vez me dan una función de trozos igual a coseno de x más b seno de x. Si x es mayor o igual que 0, 0 si x es menor que 0. Entonces, hallar el valor de a y b constantes en hacer numeritos tales que se cumpla esta ecuación que está aquí. Bien, entonces aquí me dice f' generalizada de x. Entonces esto vamos a calcularlo. Entonces fíjense que aquí esta funciona a trozos. Yo aquí noto que a la derecha de algo ella vale esta expresión y a la izquierda ella vale 0. Entonces, para yo no estar arrastrando esa función a trozos, yo la puedo reescribir utilizando Heaviside. Entonces, si recuerden que Heaviside vale 1, bueno, la Heaviside centrada en 0 vale 1, a la derecha de 0, entonces voy a tener esta rama, y a la izquierda normalito esta. Entonces yo lo puedo reescribir de esta manera, utilizando Heaviside. Y me queda, es más cómoda arrastrar la función así, es más cómoda manipularla. Bien, entonces recordemos, vamos a calcular f' generalizada de x. Entonces recordemos que eso es igual a f' clásica más los saltos que la función tenga por la delta de Dirac centrada en donde ocurren esos saltos, esos puntos de discontinuidad. Bien, entonces f' clásica, yo derivo esto, derivada de coseno menos seno, entonces aquí yo tengo menos a seno de x, más b, derivada de seno, coseno, más b, coseno de x, y esto sigue estando por la Heaviside. Entonces, porque fíjense que yo derivo esto, y al derivar esto, este pedazo sigue siendo 0, entonces por eso yo mantengo aquí sin alterar la Heaviside. Entonces revisamos, esta función es discontinua, entonces vemos que aquí el punto del cambio de rama, por decirlo así, ocurre en 0. Entonces evaluamos esta rama en 0. Seno de x, 0. Coseno de 0, seno de 0, 0. Coseno de 0, 1 por a. Esto me da a. Entonces esta rama me da a y esta me da 0. Entonces quiere decir que aquí la función tiene un salto. Ella es discontinua. Entonces el salto de f en 0 es igual al valor de la derecha. ¿Cuánto vale por la derecha? A. Por la izquierda, ¿cuánto vale? 0. Entonces ese salto vale A. ¿En dónde ocurre ese salto? En 0. Por eso aquí tenemos A por la delta de Dirac centrada en 0. Ahora vamos a calcular f' generalizada de x. Entonces esto va a ser igual, aquí, recordemos, aquí ahora vamos a obtener f' clásica más los saltos, ya no son los saltos que tenga f, sino son los saltos que tenga la derivada en c y multiplicado por la delta de Dirac centrado donde estén esos saltos. Bien, entonces aquí f' clásica, entonces aquí derivamos seno, derivada de seno coseno, y aquí derivada de coseno menos seno, y obtengo esto. Entonces fíjense que una vez más, si yo derivo la rama que está a la izquierda del 0, es 0, le saco la primera derivada, vuelvo a obtener 0, si le saco la segunda, sigo teniendo 0.
Por lo tanto, yo todavía puedo reescribir eso con la heaviside aquí. Bien, pero aquí yo noto que viene esta delta de Dirac. Entonces ella no puede desaparecer. Entonces aquí ella tiene que aparecer derivada. Así le colocamos esto simplemente. Ahora me falta el salto. Entonces revisamos si la función presenta discontinuidad o no. Entonces a la derecha evaluamos esto. Entonces seno de 0, 0, menos, perdón, es el salto en f', aquí. Esto es lo que vamos a revisar si es continuo ahora. Ok, entonces, seno de 0, 0, coseno de 0, 1, entonces aquí viene esta b. Del lado izquierdo, en la otra rama, yo obtengo 0. Entonces aquí quiere decir que f' clásica es discontinua. Entonces, ¿cuánto vale el salto de f' clásica en 0? A la derecha tenemos b. Y a la izquierda tenemos 0. Entonces ese salto vale b. Entonces aquí colocamos el salto, el valor del salto. ¿Y dónde ocurre ese salto? En 0. Entonces aquí la delta de Dirac centrada en 0. Entonces ya calculamos la expresión. ¿Puedes repetir por qué se mantiene la heaviside en f'' clásica? Ok, ¿por qué? Bueno, vamos a ver si me cabe por aquí. Aquí. Bien, entonces aquí, si yo derivo esto, Noeli, f' clásica, le voy a colocar una C para no escribir tanto. Entonces aquí yo obtuve, si aquí derivamos rama por rama, menos A, seno, y todo eso. Entonces si yo derivo 0, esto. Y sigo obteniendo aquí la separación, que esto es para x mayor que 0 y que esto es para x menor que 0. Entonces vemos que aquí se repite de nuevo que yo a la derecha de 0 tengo una función, una expresión, y a la izquierda de 0 yo obtengo 0. Entonces yo puedo tranquilamente multiplicar esto por heaviside, ya que heaviside a la derecha es 1, entonces 1 por esta expresión no me lo va a alterar, y en esta sería 0 por 0. Ahora, cuando yo busco f'' clásica, entonces aquí rama por rama yo derivo mi rama trigonométrica y obtengo algo, y esta, si yo derivo 0, aquí vuelvo a obtener 0, y mantengo estas divisiones. Está la definición de los trozos. Entonces, fíjate que aquí yo vuelvo a obtener una expresión que a la derecha vale algo y que a la izquierda nuevamente vale 0. Entonces aquí por eso es que me puedo volver a aprovechar de heaviside, porque heaviside a la derecha es 1. 1 por la expresión que yo obtenga aquí va a ser esa misma expresión sin alterarla. Y 0 por el 0 de la definición de heaviside va a seguir siendo 0. Entonces por eso es que yo f'' clásica también lo puedo reescribir. Ya no expreso todo esto en las ramas, los trozos, sino que digo f'' clásica por heaviside, y por la definición de heaviside ya yo sé que aquí yo estoy arrastrando una función a trozos, y como heaviside está centrada en 0, ya yo sé que esos trozos hacen cambio en x igual 0. Mira, una pregunta. Perfecto, entendí lo que hiciste, pero por curiosidad, yo no pudiera aplicar algo así como que la regla del producto con la función de Heaviside. La regla del producto. Con Heaviside, por ejemplo, que yo, o sea, obviamente derivo la primera parte por el Heaviside sin derivar,
más el heaviside derivado por la otra función derivada. ¿Puedo hacer eso? O sea, lo que pasa es que acuérdate que, bueno, primero, Heaviside cuando tú lo derives, la primera rama tiene 1 y la segunda rama tiene 0. Entonces eso te va a dar 0. Entonces vas a seguir obteniendo, nada más es la rama con la función que está aquí, me refiero, en este caso la trigonométrica. Entonces al Ya, tú ya. aplicar esa propiedad, entonces te va a dar lo mismo. Ok, entonces, ajá, quedamos aquí. Ya calculamos la expresión de f' generalizada. Entonces, esa expresión en amarillo yo la puedo sustituir aquí. Esta, que fue mi manera de reescribir f de x, yo la sustituyo aquí y veo que puedo simplificar y que no. Entonces, veo que todo esto, hasta aquí, es f' generalizada. Hasta aquí era f de x. Y aquí yo obtengo lo que me daban de dato en el problema, en la expresión. Entonces yo veo que aquí tengo menos a coseno de x menos b seno de x por Heaviside. Y aquí tengo a coseno de x más b seno de x por Heaviside. Entonces eso se pueden simplificar y me queda a delta de Dirac de x más b delta de Dirac de x. Esto es igual a este lado de la expresión. Entonces aquí yo puedo aplicar coeficientes indeterminados. Entonces, el coeficiente de este lado de delta prima de Dirac es A y de este lado el coeficiente es 2. Entonces aquí obtengo que A es igual a 2 y aquí tengo que el coeficiente de delta de Dirac solo sin derivadas es B y de este lado el coeficiente de delta de Dirac sin derivadas es 1. Entonces despejo por coeficientes indeterminados y aquí obtengo los valores de A y B que me estaban pidiendo. Aquí estamos claros con ese ejercicio. Solo una pregunta. Ajá. Eh, Solo por notación supongo que si no utilizamos la Heaviside podemos irla haciendo con llaves a trozos, ¿cierto? Todo el mismo procedimiento. Sí, sí, es perfectamente válido. Es como tú te sientas más cómodo, exacto. Yo lo hice así porque yo prefiero eso a que estar escribiendo las llaves, pero sí lo puedes hacer. Vale. Y no hay como que argumentar nada como el teorema para poder usar la Heaviside, sino que la usamos de una vez. Sí, exacto, exacto. No, no tienes que argumentar nada. Vale, gracias. Dale, de nada. Ok, entonces aquí. Ok, entonces este ejercicio, bueno, no me acuerdo quién fue el que preguntó qué sucedía si yo tenía diferentes pedazos de trozos distintos y que las funciones fueran distintas, que hacía con los saltos que surgían de todos. Entonces, este ejercicio, vamos a notar algo así. Ok, ya va. Que hay un mensaje, o también podrías escribir. O también podrías escribir el inicio, que es f' y que es f. Ajá, también pueden hacer lo que dice Rafael. Entonces, que definan con sus llavecitas y en las expresiones coloquen f', f' y todo esto. También es válido hacer lo que dice Sebastián. Ok, entonces aquí sea f de x, la función definida por f de x igual a valor absoluto de x menos 2 si x pertenece de 0 a 5
y 0 si X no pertenece, está fuera del intervalo de 0 a 5. Okay, entonces esto, por la presencia de este valor absoluto, yo lo voy a reescribir y voy a definir cada trozo, porque recordemos que el valor absoluto tiene aquella definición que por la derecha del valor donde está centrado es positivo y por la izquierda se tiene que multiplicar por un signo menos. Entonces allí, en esa definición, obtenemos una función a trozos, que es lo que yo hice aquí. Entonces yo tengo que va a ser x menos 2 para x perteneciente de 2 a 5. Y que va a ser 2 menos x si x pertenece de 0 a 2. Y esta rama se mantiene igual, que fuera de eso va a ser 0, para las x que no pertenezcan al intervalo de 0 a 5. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Esto yo no lo puedo reescribir con Heaviside, o al menos no va a ser fácilmente con Heaviside. Hay maneras de hacerlo, pero es complicado reescribir esto con Heaviside. Pero de aquí podemos notar como una observación que esto es soporte compacto, porque fíjense que ella tiene un valor en un intervalo cerrado, que es este de 0 a 5, y fuera de eso ya vale 0. Entonces recordemos función de soporte compacto. Bien, entonces me piden calcular f' generalizada de x. Y luego me piden calcular el valor de esta integral que está aquí, para lambda distinta de 0. Bien, entonces vamos a calcular, vamos a ir con la parte A. F', generalizada, recordemos que va a ser igual a f' clásica, más la sumatoria de cada salto, si tiene varias discontinuidades, multiplicado por la delta de Dirac, donde estén ubicados esos saltos. Entonces aquí vamos a graficar f de x. Entonces tenemos que de 2 a 5 va a ser x menos 2. Entonces aquí tengo el 2, aquí tengo el 5, aquí tengo x menos 2. Y tengo que de 0 a 2, ella va a ser 2 menos x. Entonces aquí yo tengo 2 menos x. ¿Ok? Entonces, y que fuera de eso, que recuerden que esto es importante hacerlo, fuera de eso, ella es 0, ella es nula. Bien, entonces ahora yo voy a empezar calculando f' clásica. Entonces aquí yo voy derivando rama por rama. Esta rama que está aquí, si yo la derivo, me queda 1. Esta rama que está aquí, si yo la derivo, me queda menos 1. Y derivada de 0, 0. Entonces la expresión de f' clásica que yo obtuve es esta. Entonces ahora la función f de x tiene saltos, tiene discontinuidades. Yo noto que sí, ella tiene una discontinuidad en 5 y tiene discontinuidad aquí en 0. Entonces vamos a calcular el salto en 0. A la derecha, ¿cuánto vale ella? 2. Y a la izquierda, ella vale 0. Entonces este salto me da 2. Ahora vamos a calcular el salto en 5. A la derecha, ella vale 0. Y a la izquierda, ella vale 3. Entonces 0 menos 3, este coeficiente me da menos 3. Ya calculé los saltos. Entonces, f' generalizada de x va a ser igual. Esto yo veo que no hay manera, no tengo forma de reescribirlo, ni Heaviside, ni nada de eso. Entonces aquí, bueno, como les había comentado, tienen la opción de colocar aquí sus llaves y toda la cuestión. Pero bueno, yo prefería aquí colocar simplemente f' clásica. Pero aquí ustedes están expresando quién es, o sea, cómo está definida ella. Entonces, más el valor del salto
en x igual 0, el salto es 2 multiplicado por la delta de Dirac centrada allí, centrada en 0. Entonces aquí está. Más el otro salto que ella tiene, el otro punto de discontinuidad. Entonces es menos 3 el coeficiente. ¿Y dónde ocurre ese salto? En 5. Aquí tenemos delta de Dirac centrada en 5. Ok, entonces ahora recordemos que lo que nos piden es la derivada segunda generalizada. Entonces, bien, la derivada segunda generalizada va a ser f' clásica de x más la sumatoria, ahora no de la función, sino de la derivada. Entonces, bien, aquí yo voy a graficar f' clásica. Es decir, yo estoy graficando a esta señorita que está aquí. Eso es lo que yo estoy graficando. Entonces vemos que de 2 a 5, ella vale 1. Y que de 0 a 2, ella vale menos 1. Fuera de eso, vale 0. Entonces aquí le tenemos de 2 a 5, ella vale 1. Y de 0 a 2, ella vale menos 1. Fuera de eso, 0. Entonces ahora vemos que f' clásica la calculamos. Entonces vemos que aquí si derivamos cada rama, estos son solamente constantes, cada rama, al derivar la constante, todas las ramas me van a dar 0. Entonces aquí ya yo no tengo necesidad de estar definiendo intervalo a intervalo, porque cada intervalo que yo tenga al derivarlo, la función me va a dar 0. Entonces por eso es que aquí yo ya puedo escribir que f' clásica es 0. Entonces bien, ahora tenemos que observar si esta función que está aquí tiene saltos. Y en caso de que tenga, calcularlos. Entonces f' clásica tiene discontinuidad en 0. Entonces, por la derecha, ella vale menos 1. Y por la izquierda, ella vale 0. Entonces aquí tenemos menos 1, menos 0. Ok, entonces ahora también tiene un punto de discontinuidad en 2. Entonces a la derecha, ella vale 1. Y a la izquierda, ella vale menos 1. Entonces aquí recuerden que este es el menos de la fórmula y este es el menos del valor que ella tiene a la izquierda. Entonces obtengo 2. Y finalmente tengo este otro punto de discontinuidad en 5. Entonces a la derecha ella vale 0 y a la izquierda ella vale 1. Entonces aquí ya calculé y reviso y no hay más discontinuidades. Entonces aquí ya calculamos el valor de los saltos, entonces ya yo estoy lista para sustituir. Entonces f' generalizada de x va a ser igual a f' clásica. ¿Pero qué sucedió? Recuerden que al derivar la rama todo esto era constante, al derivar todo eso me da nulo. Entonces por eso aquí no aparece en ningún lado, fue nula. Más la derivada de esto que yo venía arrastrando aquí. Es decir, entonces 2, ahora va a aparecer 2 delta prima. Exacto, delta de Dirac prima. Y esta también primada. Aquí están. Esto es lo que yo había calculado en la anterior. Más, ahora los saltos que tenga esta función. Entonces recordemos que tenía un salto en 0. Entonces la delta de Dirac centrada en 0, multiplicada por el valor del salto. El salto era menos 1. Ahora la delta de Dirac centrada en 2, multiplicado por el valor del salto. El salto nos dio 2. Y el último punto de discontinuidad, que estaba en 5, la delta de Dirac centrada en ese punto, multiplicado por el salto, y el salto allí calculamos y nos dio menos 1. Entonces ya tendríamos lista la parte A. Esta sería la expresión que nos están pidiendo. Todo esto que está aquí. Entonces, bueno, fíjense que, por decirlo así, en este ejercicio teníamos 3 pedazos. Entonces teníamos que, en la gráfica, por eso es muy importante que grafique
Claro, ustedes se pueden dar cuenta si tienes saltos o no, simplemente evaluando, ¿no? Pero para cuando vayan a calcular los saltos, yo recomiendo que es más fácil verlo tomándose un tiempo y hacer la gráfica. Siempre lo van a ver más fácil, considero yo, graficando. Bien, entonces ahora la parte B es que nos piden calcular el valor de esta integral. Entonces aquí vemos que esto que está aquí se parece a la función que nos estaban dando. Aquí. Entonces la única diferencia es que aquí sale la integral de 0 a 5. Entonces yo puedo reescribir esto, como f de x, y coloco que la integral es de menos infinito a más infinito, porque fuera del intervalo que me dan aquí, da la casualidad de que la f de x que a mí me dieron es 0. Entonces yo puedo realizar esta manipulación de la expresión tranquilamente. Entonces aquí yo tengo la integral de menos infinito a más infinito de f de x multiplicado por e a la menos lambda x. Entonces recuerden lo que yo les dije aquí, yo esto lo puedo reescribir de esta manera. Entonces yo lo puedo ver como que f de x está actuando sobre la exponencial. Es decir, en este caso nosotros vemos la exponencial que está aquí como nuestra función de prueba, como phi de x. Así es como estamos viendo en este caso la exponencial. Entonces, bien, ¿se acuerdan de la propiedad de que cuando yo tengo una derivada en el argumento y la paso para la función, la quito del argumento y todo eso? En este tipo de integrales, la mayoría de las veces vamos a hacer uso de ese estilo de propiedades. Entonces, de esta manera. Entonces, yo tengo que f de x actuando en la derivada segunda de phi de x va a ser igual a que f esté doblemente primada y actúe sobre phi de x. ¿Se acuerdan de esto? Entonces, ¿por qué aquí yo elegí justamente esta y por qué no elegí solamente la f'? ¿O por qué no elegí la derivada tercera? Pues fue por conveniencia porque, bueno, aquí yo puedo colocar la segunda y es lo que calculamos aquí. Entonces siempre el ejercicio cuando tenga este tipo de cosas, pendiente con eso porque probablemente se los estén pidiendo por algo, porque el resultado lo van a utilizar después. Bien, entonces yo esto lo empiezo a construir. Entonces este lado, recordemos que aquí yo lo puedo reescribir de esta manera. Recordemos que es equivalente. Entonces este lado yo tengo la integral de menos infinito a más infinito de f de x y voy a expresar la derivada segunda de mi función de prueba, recordando que mi función de prueba aquí es la exponencial, que esto va a ser igual a la integral de menos infinito a más infinito de f' generalizada, porque recordemos que cuando yo lo hago aquí, si está aquí, en argumento es la que conocemos. Si está aquí, es generalizada, porque acuérdense que la función generalizada actúa sobre una función. Entonces, por eso es que aquí, f'' generalizada. Tienen que tener mucho cuidado con esto. Entonces, aquí, f'' generalizada, y aquí yo coloco mi función de prueba. Aquí viene la exponencial solita. ¿Sí? Aquí yo estoy prácticamente nada más expresando esta propiedad en su forma integral. Bien, entonces ahora yo voy a calcular. ¿Podrías volver a explicar, porfa, eso de la F? Ya va a salir el mensaje. Ajá. Y F generalizada, por favor. Ah, ok. Bien, aquí recordemos en esta propiedad. Entonces supongamos que aquí, le voy a colocar en rojo. Supongamos que aquí yo tuviese, recordemos que en lo que hicimos antes, yo tenía delta de Dirac. Y aquí yo tenía cualquier otra cosa.
Entonces, las modificaciones que yo le hacía de delta de Dirac y yo lo pasaba para el argumento, etcétera. Pero recuerden que yo ya había definido, ya dijimos, que delta de Dirac es una distribución, es una función generalizada. Las distribuciones, las funciones generalizadas, ellas actúan sobre funciones, no sobre números. Entonces, cuando yo estoy escribiendo esto, recordando que antes habíamos colocado siempre delta de Dirac aquí, entonces de este lado va a tener que estar presente la función sobre la que ella está actuando. Es decir, aquí tiene que haber una función de variable real, porque yo no puedo decir que phi de x está actuando sobre delta de Dirac, porque ajá, ¿qué él está haciendo? No tiene sentido. Entonces aquí, por eso yo estoy considerando, como está de este lado, esta derivada que está aquí tiene que ser una distribución. Entonces no puede ser la derivada clásica, porque la derivada clásica no es una distribución. Entonces por eso es que aquí es la derivada segunda, pero la generalizada. Y aquí vemos que esto sí se viene una función de variable real. Entonces, ¿se entendió eso, Sebastián? Ok, chévere de nada. Bien, entonces aquí, bueno, entonces tenemos este lado de la propiedad. Entonces aquí, para yo calcular esto, vemos que esta sí es la simple. Esta sí es la derivada simple porque esta función, la del argumento, es una función de variable real. Entonces esto yo lo voy a calcular normalito, sin saltos ni nada por el estilo. Entonces la primera derivada de la exponencial me da menos lambda a la menos lambda x, pero yo necesito es la segunda, entonces vuelvo a derivar y vuelve a bajar menos lambda multiplicado por el que traía, me da lambda cuadrado, a la menos lambda x. Entonces esto que está aquí, colocar en verde, esto yo lo voy a sustituir aquí. Uy. Bien, entonces recordemos que este valor que viene aquí, eso es una constante. Entonces por eso es que yo lo puedo sacar de la integral. Y me queda la integral de menos infinito a más infinito de f de x y lo que queda de aquí variable, que es esto. Entonces ya lo sustituí, pero como es la exponencial, por eso es que notamos que nada más varía por una constante. Bien, que esto va a ser igual a, entonces aquí vamos a sustituir lo que calculamos en la parte A. Recuerden que en la parte A calculamos la derivada segunda generalizada de f de x. Entonces, es decir, que todo esto que está aquí en amarillo, todo esto, yo lo voy a sustituir aquí y todo eso va a ir multiplicado por esta exponencial. Entonces, fíjense que aquí está todo eso, lo que ocupamos en la parte A, lo que calculamos, perdón, y multiplicado por esta exponencial. Fíjense que del resto yo me he mantenido partiendo de esta propiedad, sustituyendo y manteniendo esa igualdad. Bien, entonces aquí no hay más nada que operar, no hay más nada que simplificar. Ahora yo lo voy a hacer. Es todo de este lado porque vemos que solo hay deltas de Dirac y una exponencial. Entonces yo ahora voy a aplicar esta propiedad distributiva, es decir, exponencial, que cada delta de Dirac tenga una exponencial, y voy a convertir de la forma integral a la forma de esta notación, pues. Ahora voy a utilizar esta y no voy a utilizar la forma integral. Entonces aquí recordemos que como esto es una integral, yo lo puedo sacar, las constantes las puedo sacar. Entonces 2, delta prima de Dirac, aquí tiene su exponencial. Delta prima de Dirac centrada en 5, centrada actuando en la exponencial. Aquí se me había olvidado, pero aquí está. Ahora aquí, menos delta de Dirac, otra vez la exponencial, más 2, saco esa constante. Delta de Dirac centrada en 2,
la exponencial, y aquí la última delta de Dirac, la centrada en 5. Entonces, en esta parte, recordamos que para que la delta de Dirac pueda actuar y evaluar a la función, yo tengo que tener a la delta de Dirac solita. Es decir, que yo esta derivada que está aquí, yo la tengo que trasladar. No habría que integrar la exponencial en lugar de derivarla. Luis Fernando, lo que pasa es que si yo integro la exponencial, yo no me puedo aprovechar de este tipo de cosas. Y si empiezo a integrar la exponencial, recordemos que eso yo no lo tengo definido, no sé técnicamente en qué intervalo, me va a ir arrastrando una constante que no sé cuál es el valor de esa constante. Entonces, por eso es que más bien la derivo y no la integro. Porque esa integración que me estás planteando no tiene definición en esto. Este intervalo es así por las distribuciones. Recuérdense que las distribuciones, todo este tipo de propiedades, es en todo el eje real. ¿Se entendió? ¿Quién fue que preguntó? Luis Fernando. Chévere, de nada. Ok, ¿dónde quedamos? Ok, aquí. Entonces, recordamos que esta derivada yo la voy a pasar al argumento. Bien, aquí una observación. Porque yo a la delta era sí le puedo colocar esto y no coloco delta prima generalizada? Porque yo sobreentiendo ya la delta de Dirac por definición, ella es una distribución, ella es una de función generalizada, entonces no es necesario que yo esté especificando eso. En cambio, con la función, con f de x, que son de variable real, cuando yo tenga este tipo de cosas, yo sí tengo que especificar si me estoy refiriendo a la derivada normal, a la clásica o a la derivada generalizada. Entonces, con delta de Dirac, esto es, por decirlo así, caer en redundancia. Bien, entonces esto lo paso para el argumento recordando la propiedad de que multiplico por un menos. Y entonces tendría que derivar la exponencial. Entonces, bueno, la derivada de la exponencial, ya aquí lo calculamos. Ok, entonces el menos que sale aquí de la propiedad para pasar esta derivada al argumento se va con la derivada aquí de la exponencial. Que vean que aquí trae un menos. Entonces, por eso es que aquí se mantiene positivo. Entonces, este 2. Y lo mismo hago con el resto. Aquí no tengo que cambiar nada, ya aquí la delta de Dirac puede actuar, puede evaluar de una vez a la función. Y entonces, por ejemplo, aquí me queda e a la menos lambda evaluado en 0, menos 3, lambda e a la menos evaluado en 5, porque aquí está centrada esta. Recuerden que aquí hice previamente lo de pasar esto para el argumento. Y aquí tengo esta exponencial va a estar evaluada en 0, esta exponencial va a estar evaluada en 2 y esta exponencial va a estar aquí evaluada en 5. Entonces aquí aparecen todas, entonces simplificamos, operamos, entonces obtengo 2 lambda menos 3 lambda e a la menos 5 lambda menos 1, que es este que está aquí, por ese 0, más 2 e a la menos 2 lambda menos e a la menos 5 lambda. Entonces aquí esto, como es una constante, esto es un numerito, yo lo puedo pasar dividiendo para despejar la integral porque, recuerden, aquí en el enunciado nos dijeron que lambda es distinto de 0. Entonces yo lo puedo pasar dividiendo tranquilamente. Si eso no me lo dijeron en el enunciado, yo lo tengo que especificar aquí. Aquí yo lo tendría que especificar que lo estamos haciendo para lambda distinto de 0. Bien, entonces ahora que ya despejamos esta integral, recordemos,
Lo voy a colocar, a ver en qué color lo coloco. Vamos a colocarlo en azul. Que esto que está aquí, nosotros le hicimos para simplificar esto. O sea, recorremos esto que hicimos en esta línea. Esto. Entonces la que a mí me está pidiendo el problema es esta. Y yo la reescribí para poder operar como esto. Entonces aquí, ahora yo me regreso porque tengo que reportar en base a lo que a mí me preguntaron. Entonces, si yo tengo esto, en base a esta igualdad, pues yo me regreso y ahora voy a escribir esto. Entonces aquí en la integral de 0 a 5 de valor absoluto de x menos 2 de e a la menos lambda x es igual a todo esto que calculamos. Y este es el valor de la integral. Y fíjense que este valor, el numerito como tal, va a depender del valor que nosotros le demos a lambda. Entonces, por eso es I de I. Entonces, bueno, ya estaría finalizado este problema. Entonces, quería comentarles algo aquí, ya que me acordé por esta observación. Es que, por ejemplo, en el caso, van a salir ejercicios así, en este que vamos a aprovechar esta misma propiedad, así, igualito como está, cuando la función de prueba en vez de exponencial cuando salgan cosas como senos o cosenos. ¿Por qué? Porque fíjense que les van a dar algo así como, les van a dar una función y les van a colocar seno de, supongamos, ax. ¿Sí? Entonces esto es lo que ustedes van a ver como la función de prueba, lo que para nosotros en este era la exponencial, y entonces, ¿por qué van a volver a utilizar esta? Justamente con la derivada segunda. Porque recuérdense que aquí nos queremos aprovechar de una igualdad que nos permita sustituir, que sus datos sean cosas que conocemos y luego poder despejar. Y entonces usamos la segunda, porque bueno, teniendo f' generalizada, ¿no? La propiedad aquí, actuando en ese seno. Y eso va a ser igual a la función sin la derivada, actuando en el seno doblemente derivado. Ajá, bueno, ahí ya saben que es derivado. Entonces, ¿por qué es eso? Porque si yo derivo seno, la derivada va a ser a, porque es lo que está en el argumento, a coseno de ax. ¿Sí? Entonces, si yo vuelvo a derivar esto, para conseguir la derivada segunda, derivada de coseno es menos seno, entonces menos a cuadrado, seno de ax. Entonces, fíjense que solamente variando por esta constante, en la derivada segunda yo vuelvo a recuperar el seno, que es algo similar a lo que nos sucedió aquí con la exponencial. Entonces fíjense que aquí dentro de la expresión me quedaba una exponencial normalita y salía esta constante. Y aquí también se mantenía. Entonces, por esa razón es que cuando salgan cosas así, coseno, seno, es por eso que se suele aplicar con la derivada segunda, porque vuelven a recuperar la función trigonométrica solamente con la diferencia de una constante que van a poder manipular, van a poder pasar dividiendo, es más sencillo. Entonces, bueno, obviamente también la vuelven a recuperar con la derivada cuarta, pero recuerden que si usamos la cuarta, esta tendría que ser también la derivada cuarta generalizada y ya es como, ya se hace más larga la cosa. O sea, no va a estar mal si utilizan la cuarta, pero no es lo óptimo. Bien, entonces, ¿preguntas? No, todo perfecto, de pana que entendí muchísimo, muchísimo, mucho mejor que la semana pasada, de pana, porque andaba súper perdida. De verdad, muchas gracias. No, tranquilos, porque créanme que yo los entiendo, que se puede abrumar. Una pregunta. ¿Sí?
Sorry. ¿Se pudiese pensar esto, resolverla por integrales impropias? Dices con las integrales impropias lo que vieron en semana uno o con Exacto, las todo lo que integrales. vimos en semana 1. Bueno, o sea, técnicamente sí, pero ponerte a buscar con todos estos, los teoremas, criterios y todo eso, o sea, la verdad no, es muy engorroso, pues. Entonces, al final es como que este tipo de cosas igual están justificadas con eso que vieron en semana uno, era para que ustedes tuvieran nociones, pero al final, en el examen, el procedimiento que ustedes van a tener que aplicar, porque la idea de Mate 7 es que la primera parte aprendan a trabajar con distribuciones, entonces de esta manera es como lo van a tener que hacer. Entonces, bueno, que la verdad a mí me parece mucho más fácil que con todas aquellas cosas en semana uno y Vale, gracias. de nada. Bueno, ¿qué más les puedo comentar aquí? Y bueno, nada, exacto, que tengan mucho cuidado cuando estén definiendo ramas. Mis recomendaciones son esas, que tómense un tiempito para graficar por la cuestión de los saltos. Pendiente con aquí en este tipo de ejercicios con las exponenciales. Y bueno, como les comenté, estas propiedades aplican para la exponencial, para las trigonométricas así, y como las hiperbólicas están compuestas de exponenciales, entonces también se pueden aprovechar con estas de las exponenciales, en las hiperbólicas, perdón. Otra cosa que les quería comentar, vamos a ver dónde tengo un pedacito, aquí, es que como el ejercicio que acabo de hacer y lo que les acabo de comentar del seno y del coseno, es que por ahí hay un ejercicio, yo creo que ese ejercicio está en la lista de ejercicios de los profesores Navarro, estoy casi segura, que ellos piden la integral, no recuerdo, supongamos, bueno, tiene un intervalo aquí cualquiera. Entonces ella aquí tiene seno de x y tiene seno de lambda, uy, no, de lambda x, de x. Entonces, en ese ejercicio piden calcular el valor de esa integral. Entonces, aquí se presta también para confusión de, al usar la propiedad, y dicen, bueno, ¿cuál tomo como función de prueba? ¿Cuál es la que voy a tomar como distribución? Entonces, siempre como función de prueba, siempre tomen la que tenga una constante. Tomen esta. Esa es la que van a tomar como función de prueba. Cosa de que cuando ustedes deriven vaya saliendo esa constante que está en el argumento y tal y tal y tal y tal. Entonces no importa que aquí vean dos senos, mi recomendación, o sea, es esa, que seleccionen como función de prueba la que tenga en el argumento una constante, la que tenga eso. Esa es la que van a tomar como función de prueba y la otra es la que van a estarle haciendo todo el trabajo F' generalizada, la que van a considerar distribución. Entonces, de verdad les recomiendo muchísimo ese ejercicio, este, porque bueno, es el ejercicio que los va a enseñar a hacer los cálculos organizados y a ir practicando este tipo de cosas de reescribir, ver cómo recupero el seno y, todo, y ese estilo de cosas que les he ido comentando. Bien, entonces, ¿alguna otra cosita algún otro comentario o duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces, bien. La sección de, bueno, ya voy a parar la grabación. Bueno, ustedes saben que yo estoy a la orden, eh, todos tienen ya mi número. También
si prefieren por correo, no sé.